¿Qué tal? Buen día, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a presentar las ecuaciones de movimiento del cuerpo rígido. Nuestro equipo está conformado por Uriel Irene, Álvaro Muñoz, Ian Mendoza y su servidor, Alfredo Pérez. Bueno, para empezar, el cuerpo rígido y su movimiento se divide en tres tipos diferentes, que es el movimiento de traslación, el de rotación y el de plano general. Empecemos con el movimiento de traslación, que es básicamente moverse de un lugar a otro sin hacer el movimiento de rotación. Para describir este movimiento simplemente usamos la fórmula de suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero esta aceleración es la aplicada en el centro de masa del cuerpo rígido. Tenemos dos tipos de movimiento de traslación. Uno es el movimiento de traslación rectilíneo y el otro es el curvilíneo. Para tener un mejor análisis del rectilíneo, descomponemos la ecuación previamente mencionada en sus componentes x y y, es decir, suma de fuerzas en x es igual a masa por la aceleración en el centro de masa en el eje x, y suma de fuerzas de y es igual a masa por la aceleración en el centro de masa sobre el eje y. Así como para el movimiento de traslación curvilíneo, tenemos que la suma de fuerzas en el eje normal es igual a la masa por la aceleración en el centro de masa sobre el eje normal, y la suma de fuerzas en el eje tangencial es igual a la masa por la aceleración del centro de masa en el eje tangencial. En cualquiera de los dos casos, la suma de momentos en el centro de masa es igual a cero. Bien, sigamos con el movimiento de rotación, que es básicamente girar sobre su propio eje sin moverse dentro del plano, vaya. La ecuación que describe este movimiento es suma de momentos en el centro de masa es igual al momento de inercia en el centro de masa por la aceleración angular, que es la que genera el movimiento de rotación. Ahora, el movimiento en el plano general combina ambas, es decir, tanto se movió en su posición como hizo un movimiento de rotación. Por eso es necesario escribir tres ecuaciones. La primera sería la suma de fuerzas en el eje X, la segunda la suma de fuerzas en el eje y la tercera la suma de momentos sobre el centro de masa del cuerpo rígido. A continuación, mis compañeros les van a explicar unos breves problemas para que se entienda mejor el tema. Bueno, en el siguiente problema nos dice, la motocicleta de la figura 1711 tiene una masa de 125 kilogramos y un centro de masa G, mientras que el motociclista tiene una masa de 75 kilogramos y un centro de masa G también. Nos piden que determinemos el coeficiente mínimo de fricción estática en las ruedas con el pavimento para que el motociclista pueda ser un caballito. Esta es información importante ya que nos va a ayudar a determinar las reacciones que va a tener esta rueda en este punto. Muy bien. Y también nos pregunta cuál va a ser la aceleración que se necesite para lograr el caballito. Y también nos dice que vamos a ignorar las masas de las llantas. Muy bien. Pues en las llantas sabemos que son, o podemos tomarlas como apoyos para poder analizarlas y descomponer sus fuerzas que actúan con el pavimento, que en este caso, que es la llanta B, le podemos llamar, tiene su reacción en Y y en X, por la cual les vamos a llamar que es su reacción de B en Y la reacción de B en X. Muy bien. También tenemos nuestra llanta delantera que está la encontramos en nuestro punto A. Tenemos de igual manera sus reacciones en Y y en X, pero en este caso lo que dijimos es que va a ser un caballito, por lo que nuestra llanta va a tener que subir. Entonces significa que no va a tener contacto con el piso, por lo que sabemos o tenemos que dar por hecho que
estas reacciones van a ser cero porque no va a estar tocando el pavimento. Entonces, ya que tenemos estos datos, podemos proceder a utilizar nuestras ecuaciones de movimiento, que están dadas nuestra sumatoria de fuerzas en X, en Y, nuestros momentos. Tenemos que está dada por su masa multiplicada por su aceleración que genera desde nuestro punto de gravedad. En el centro de gravedad tenemos nuestra moto aquí, su centro de gravedad de la moto y el centro de gravedad de nuestro piloto. Entonces, ya tenemos nuestras distancias dadas desde el pavimento y las alturas para poder ver de cada centro de gravedad y analizarlos en nuestra sumatoria de momentos. Muy bien, pues primero tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en X, dada por la ecuación que ya habíamos visto, que es masa por aceleración. En este caso, nuestra reacción de V en X va a ser igual a la suma de la masa de nuestro piloto más la masa de nuestra moto multiplicada por la aceleración que vamos a poder determinar más adelante en nuestros momentos. También tenemos nuestra ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Esta sí va a ser analizada desde las fuerzas, por lo que sí vamos a igualarla a cero para que esté en equilibrio. Tenemos nuestra reacción de V en Y, que si recordamos estaba hacia arriba, por lo que es positiva, y las fuerzas que nos generan nuestras masas de tanto del piloto como de la moto, que ya transformada nos da 735.75 newtons y 1226.25 newtons. Aquí las tenemos. Son negativas porque ambas están direccionadas hacia abajo. Todo esto lo igualamos a cero y así podemos despejar rápidamente nuestra reacción de V en Y. Aquí lo escribí medio feo y eso nos da igual a 1962 newtons. Esto es muy importante porque, en otras palabras, podemos decir que nuestra reacción de V en Y, o sea, de la llanta de la izquierda, como quedamos que estaba aquí, va a ser como la normal. En realidad es nuestra normal, es la normal que actúa en el pavimento en esta llanta. Por lo que tenemos este primer dato que nos va a ayudar al momento de sacar nuestro coeficiente de rozamiento estático. Pasando a la ecuación de momentos, vamos a tomar el punto en donde nos encontremos con más incógnitas. En este caso vamos a tener que igualar la sumatoria de fuerzas de momentos, con las fuerzas y con las masas. Entonces, con las distancias que ya nos encontramos con nuestro diagrama de cuerpo libre y con nuestro diagrama de cuerpo rígido y de cuerpo cinético. Aquí los tenemos. Tenemos sus alturas como quedamos y sus distancias en el pavimento, que es por así decirlo en X, su brazo para sacar los momentos. Entonces tenemos su fuerza que actúa del motociclista con su distancia, su brazo, que son 0.4. Aquí podemos irlo determinando, 0.4, la fuerza que tenemos, el momento que nos genera en V. Así nos vamos a ir. Su brazo, su distancia es lo mismo y sus fuerzas. Es lo que vamos a ver aquí. Entonces, la siguiente es un momento igual negativo, porque va en sentido de las manecillas del reloj, que es de 1226.25 por 0.8. Este igualado con las masas, que es del motociclista de 75 kilogramos por su aceleración, multiplicado por su altura, que son 0.9 metros. Y esto lo dupliqué, nada más lo tenemos que borrar. No lo tomamos en cuenta, está ahí duplicado. Y nuestra multiplicación de la masa de nuestra moto por su aceleración multiplicada por su altura, que son 0.6 metros. Despejando para poder obtener nuestra aceleración, aquí lo desglosamos, juntamos los términos que se pueden juntar, nos genera nuestro momento en newton metro. Podemos juntar los términos porque tenemos la misma aceleración. Y la despejamos y aquí tenemos ya nuestra aceleración de 8.95 metros sobre segundo en dirección positiva, por lo que sí va hacia la derecha. Entonces esa va a ser la aceleración que necesitamos para poder hacer el caballito con la moto. Entonces, ya con la información que tenemos de la aceleración, podemos sustituirla en nuestra ecuación de nx, multiplicando la suma de las masas por la aceleración, y esto nos va a dar 1790 newtons, que esa va a ser la fuerza que va a tener en X nuestra llanta B en la moto. Y por último, para poder determinar su coeficiente de rozamiento estático, tenemos nuestra ecuación dada, que es
nuestra fuerza de rozamiento estática va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, datos que ya tenemos, y nos piden determinar su coeficiente, que aquí no se alcanza a ver. Su coeficiente es el que tenemos que determinar. Entonces, despejando la fórmula, tenemos que va a estar dado por la fuerza de rozamiento estática entre la normal, datos que ya tenemos por nuestras ecuaciones anteriores, y eso nos va a dar un coeficiente de 0.912. Y es todo, es un problema muy sencillo que nos ayuda a poder analizar cómo actúan también nuestro plano, que en este caso va a ser el pavimento, y que también la moto se va a levantar. Estamos analizando las masas y las fuerzas en un mismo sistema, y así podemos determinar incluso el coeficiente y la aceleración necesaria. Bien, empezaremos con el ejercicio número 2. Y este dice que tenemos una carretilla y su carga tiene una masa total de 100 kilogramos. Determine la aceleración de la carretilla y la reacción en las ruedas A y B. Ignore la masa de estas ruedas. Ok, tenemos nuestro carrito y este está empujado por una fuerza. Los datos que nos piden son, o los que tenemos que encontrar, es la aceleración de la carretilla. Nos piden las reacciones en A y en B, y son justamente las reacciones A y en B las que están en la rueda B y en la rueda A. La fuerza es con la que está empujando al carrito, que son la de 100 newtons. Tenemos sus componentes rectangulares y tenemos la masa del carrito, que son 100 kilogramos. Eso lo multiplicamos por por 9.81 para obtener una fuerza. Entonces, para el primer inciso debemos de tener una consideración, que en el problema no nos mencionan que el carrito tiene una fuerza contraria sobre el suelo. ¿A qué me refiero? A que no nos da ningún coeficiente de fricción, o no nos aclaran que el carrito va a tener alguna fuerza o alguna fuerza contraria al momento de empujarlo sobre el suelo. Entonces estamos considerando que el carrito se mueve sin ninguna fricción en el suelo. Entonces eso nos va a quitar una incógnita. Para hacer la sumatoria, para hacer el primer inciso, tenemos que empezar con la aceleración en G, que es el punto medio de donde está nuestro carrito. Para empezar, tendremos que hacer sumatoria de fuerzas en X, pero esa no va a ser igualada a 0. ¿Por qué? Porque el carrito está en movimiento. Entonces esta la vamos a igualar por su masa y por su aceleración debido a G. Entonces, del primer lado de la sumatoria de fuerzas en X tendremos 100 por sus componentes rectangulares, que serían 4 y 5. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Serían 100 por la aceleración debido a G, y la aceleración en G va a ser igual a 0.8 metros sobre segundo. También tendremos nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre estarían incluidos nuestras reacciones en A y en B, que son las reacciones de las llantas. Estas son en Y positivo. Tenemos la fuerza del carrito, que es el peso multiplicado por la gravedad, y también tendremos la fuerza con la que es apoyada el carrito, debida multiplicado por su componente rectangular. Porque para el inciso B tendremos que calcular sus reacciones en A y en B. Para calcular esas reacciones tendremos que hacer momentos, y esos momentos los vamos a hacer con base en el punto G. Una vez nuestro compañero Uriel nos ha ayudado a obtener el primer inciso del problema, lo que consigue ahora es obtener las siguientes dudas que nos plantea el problema, las cuales son: ¿cuál es el valor de NB y NA? Para obtener estos valores de las variables, lo que haremos será mirar el diagrama de cuerpo libre. Como vemos en pantalla, el diagrama de cuerpo libre nos indica que la sumatoria de fuerzas en Y tiene como componentes en positivo NB y NA, y como componentes en negativo
la fuerza del peso y la fuerza de la componente en Y de 100 newtons. Una vez conocemos estos datos, procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y, la cual nos quedaría de la siguiente manera. Menos 100 newtons por 3 quintos, el cual este 3 quintos sale del triángulo de proporciones que nos proporciona el problema. Tendremos también NB más NA y menos 100 newtons por 9.81, el cual sería el valor del peso. De esta ecuación podemos simplificarla un poco, quedándonos NB más NA menos 1041, la cual marcaremos como ecuación número 1. Esta ecuación nos servirá para despejar una de las dos variables que tenemos como incógnitas. Pero se preguntarán, ¿de dónde sale esta incógnita? Bueno, y para ello haremos una sumatoria de momentos del carrito, la cual nos quedará de la siguiente manera. NA por 0.6 menos NB por 0.4 más 100 por 3 quintos por 0.7 menos 100 por 4 quintos por 0.7. Esta sumatoria de momentos se toma en cuenta desde el punto del centro de gravedad del carrito y de las distancias que nos proporciona el mismo problema. Una vez tenemos esta sumatoria de momentos, podemos despejar una de las dos incógnitas que tenemos, la cual en este caso despejamos NA. Una vez tenemos despejada NA, sustituimos esta ecuación que marcamos como número 2 en la ecuación número 1, quedándonos NB más 14 más NB por 0.4 sobre 0.6 menos 1041. De esta manera, teniendo ya una incógnita despejada, la cual sería NB, la cual tiene como valor 610.8 newtons. Una vez conocemos este valor, podemos despejarlo en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos marcada como 1 y 2, dándonos como resultado la siguiente variable, la cual tiene un valor de 430.2 newtons. Bueno, y de esta manera sería cómo se podría solucionar un problema de este índole.